All right, so let's do this, man. Let's start the class. Now, the idea for today is we're going to be watching. La idea de hoy es que vamos a estar viendo algo llamado simple present, el presente simple. Y ya lo estuvimos viendo en las sesiones anteriores, en las clases pasadas. Pero lo quiero ver también de forma un poco distinta, porque hemos estado trabajando con puros do, con el auxiliar do. And for this one, y para esta, we're going to be working on, vamos a estar trabajando, in this case, in session number 9. Vamos a estar viendo la sesión número 9. Now, for session number 9, the idea is going to be very simple, man. La idea va a estar bien sencilla. We're going to be watching the present tense verbs. Por eso les mandé la lista, porque vamos a estar viendo verbos. Nos vamos a enfocar en esta clase específicamente en verbos. Now, aquí dice present tense verbs. Aquí está hablando de los verbos que se utilizan de forma en el presente para mencionar las actividades que se hacen o como las rutinas. Y parte de eso, pues, es el present simple o el simple present. Now, for you, Ronaldo, have you heard about the verbs? ¿Has practicado los verbos? ¿Los has escuchado? ¿Te sabes algunos? What's up, bro? Más o menos. Más o menos. Okay, good, good. For example, give me 2 verbs. 2 verbos que te sepas. Two verbs. 2 verbos. Ajá. 2 cosas que haces. Comer, dormir, jugar. Cualquier... Sleep, eat. Good, good. Yeah, pretty much it, bro. Basically, those are the ideas. Esas ideas son las que vamos a estar utilizando. Now, in this case, remember, one more time. Present verbs. Vamos a estar enfocados en los verbos de forma presente. Now, to do that, para poder lograr eso, this is what we're going to do. Esto es lo que vamos a estar haciendo. Here, I'm going to erase this. Okay. So we're going to be watching questions, positive, negative. Vamos a estar viendo las preguntas simples y las de WH, la respuesta simple y la respuesta adecuada o la respuesta extensa de forma positiva y la respuesta negativa, corta, simple y la respuesta extensa. Pero específicamente, specifically, we will focus, nos vamos a enfocar en this right here, en la respuesta positiva. Y ahorita vamos a ver por qué. Now, let's start. Vamos a comenzar. Here, the idea of this class is, of course, we're going to focus on, si nos vamos a estar enfocando en lo que es la gramática y todo el rollo. Pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en el auxiliar does. Ayer estuvimos utilizando las preguntas de how often do you, do. Estuvimos utilizando mucho do, pero ahora vamos a enfocarnos en el auxiliar does. So, this auxiliary right here. De he, she, it, ¿verdad? Yeah, bro, exactly, man. That's the idea. So for this, exactly, we're going to be using does. Se utiliza específicamente con he, con she, y con it, with those 3 subjects, con esos 3 sujetos. Does he, does she, does it. Perfect. Now remember, la palabra does como tal no significa nada. Solamente es la idea de que él, ella o eso están participando en alguna actividad. O él, ella, eso, he, she, it, hacen cierta acción. Now, ya que nosotros identificamos, perfecto, does, he, she, it, excelente. Vamos a comenzar siempre con la pregunta. Acuérdense, siempre tenemos que identificar primero lo que nos están preguntando para después saber cómo contestar. So let's focus, vamos a enfocarnos en esta de aquí, en la question, ¿ok? Vamos a enfocarnos en la pregunta. Now, right here, aquí tengo un canvas más grande, aquí con este canvas o con este fondo, vamos a hacer los ejercicios. Now, let's go very simple. Vamos a contestar de forma simple. The WH, no, here, it's going to be the simple questions. Van a ser las preguntas simples. So it's going to be simple, the simple questions. Okay, simple questions. Basically, it's going to have
three little areas. Básicamente puede tener tres áreas distintas. So we're going to use part number 1, part number 2, part number 3. Básicamente, estas preguntas tienen tres partes nada más. So, part number 1, siempre para hacer una pregunta necesitamos comenzar con el auxiliar. Auxiliar. Exactly, bro. So Y luego con el subject. yes, perfect, bro. This. So, for example, part number 1, the auxiliary is going to be, pues ya sabemos que vamos a estar trabajando con, yes, does. Is he. The pronunciation of this word, esta palabra se pronuncia does. La A la van a extender. Does. All right. So part number 1, does. Good. Now, part number 2, we're going to identify the subjects. Vamos a estar identificando los sujetos. Ya vimos que does tiene tres. So it's going to be does she, does he, and does it. Does she, does he, does it. Okay, perfect. Now, part number 3. El verbo. Yes, sir. The verb. That's the idea, man. So, for example, here, verbs. Para eso les pedí la lista. Yo les pedí la lista para que le dieran una leída y agarraran algunas ideas. So, for example, from the list, let's use el primero que venía en la lista. For example, accept. Does she accept? Now, with this idea in mind, hasta aquí lo podemos terminar. We can close the question. And that would be perfect. Y ya estaría perfecto. Pero, we can use something extra. Le podemos poner algo extra. So, the sentence can be a little bit more complete. Para que la oración esté un poquito más completa. So, that would answer as the idea number 4. And this one is the idea of a complement. Un complemento. Complemento. Y ahora sí ya la cerramos. For example, does she accept? ¿Acepta ella? Miss? The invitation. Yeah, for example, does she accept? Let's go with, for example, Facebook. Does she accept the friend request? Yeah. Does she accept the friend request? ¿Acepta ella la invitación de amistad? Now, that could be the question. Y ya con eso, ya tenemos la estructura básica, or the simple structure, ya tenemos la estructura simple de cómo hacer una pregunta con she, he, or it. So that would be, for example, idea number 1. Ese puede ser un ejemplo. Now, let's erase. Vamos a borrar y vamos a ponerle otro verbo y otro complemento. So, for example, accept, let's eliminate, let's erase. The friend request, let's erase. Now let's go with something a little bit easier. Does he drink a cocktail? Does he drink a cocktail? Él bebe o él toma un cóctel. That could be another question. Esa puede ser otra pregunta. Remember, here we're doing simple questions. Estamos haciendo preguntas simples. And when you do this type of question, cuando ustedes hacen este tipo de pregunta, la respuesta, como el nombre lo dice, es simple. So básicamente, la respuesta puede ser positiva o puede ser negativa. In this case, for example, una respuesta positiva sería yes. It's going to be here in the line. The subject, el sujeto, o sea, estamos hablando de she, he, it. And then final part, la última parte, nada más repetimos el auxiliar. That's it, listo. Ya contestamos con eso. Sería, yes, she does. O puede ser, yes, he does. Or option number 3, yes, it does. So cualquiera de estas tres opciones, yes, she does, yes, he does, yes, it does, sería la respuesta. So por ejemplo, vamos a borrar, right here,
And let's erase everything. Vamos a borrar todo. Ahorita volvemos a ponerlo. So let's go with right here at the top. It's going to be part number 1, part number 2, part number 3, part number 4. Question. It was auxiliary, and then it's going to be the subject, and then it's going to be the verb, Complement. and yes, it's going to be the complement. Complement and close. Perfect. Now, for example, a question, and then let's do an answer. Les voy a poner una pregunta y ustedes me contestan. So, for example, does she, let's go with Ya. eat, let's go with blue cheese. Ella come queso azul. Ajá. Does she eat blue cheese? El queso que utilizan para el ranch, de las alitas. Sí, sí, sí. Does she eat blue cheese? Aquí ustedes tienen dos formas de contestar. Yes and no. Exactly, bro. Yes. No. So basically, ya vimos la forma positiva. Yes, the person, la persona que estamos hablando, y el auxiliar does, for positive. Negative, nada más sería ponerle no. The subject, we're talking about she, he, it, and then for a negative form, it's going to be does not. No, she does not. No, he does not. No, it does not. Podemos utilizarlas así separadas. Or we can put them together. Or la podemos poner junta. Doesn't. Y eso también sirve. No, she does not. No, she doesn't. No, he does not. No, he doesn't. No, it does not. No, it doesn't. So for example, back here in the questions, regresando a la pregunta. Does she eat blue cheese? Imagínate que el she is the sister, mom, grandma, girlfriend. So, does she eat blue cheese? What do you think is the two answers? ¿Cómo se puede contestar? ¿De qué dos formas? What are the two forms? Yes, yes, she eat, or yes, she do. Yeah, in She this does. case, yeah, perfect. There we go, miss. Yes, the positive form, nosotros estamos hablando de she y estamos utilizando does. So basically, es lo que vamos a utilizar. Yes, porque vamos a afirmar, it's positive. We're going to repeat the subject, repetimos el sujeto, and we're going to repeat, y vamos a repetir el auxiliar. Yes, she does. Perfect. That's the positive form. Simplemente es observar el auxiliar, observar el sujeto, y nada más lo ponemos. That is with yes, positive. Now, in the negative idea, with the no idea, this is negative, it's very, very similar. Es muy, muy parecido. So we're going to use no. It's going to be the subject she. And now, Doesn't. exactly, there we go. We're going to use the auxiliary does y le agregamos la palabra not para hacerlo negativo. No, she doesn't. Does not. Or the abbreviated form, o la forma abreviada, la que vimos ahorita. Doesn't. And this is perfect. Este también está perfecto. Yes, she does. No, she doesn't. So basically, those are the two forms. Esas son las dos formas básicas o simples de contestar. Eso es fácil. That's easy. Now, esta es la forma fácil. Esto no hay tanto problema, no es tan complicado. The complicated form, la forma complicada, es cuando comenzamos a utilizar estructuras ya grandes con la WH. ¿Qué, dónde, cuándo, por qué? Ya es donde comenzamos a compilar, or that's where we're going to start to connect all the sentences. Todas las oraciones y todas las ideas. So for this, para eso, I am going to duplicate, les voy a duplicar aquí la diapositiva. We're going to duplicate the slide, and I am going to erase everything. Y ahora sí les voy a borrar todo.
So far, hasta ahorita, ¿dudas, preguntas, fácil, más o menos? ¿Cómo se les hace? Todo bien. Okay, good, good, good. Now, that was the easy one. Esa es la cosa, esa es la parte fácil del simple present, del does. Esa es la forma fácil. Now, ahora, we're going to enter, vamos a entrar to the difficult part. Vamos a entrar a la parte difícil, a la parte complicada. Because now, we're going to use WH questions. Es donde vamos a comenzar a utilizar las preguntas de la WH. Now, do you remember? ¿Se acuerdan de la lista de las 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There's basically 7 WH words. Hay 7 WHs. For example, we have Why, what? Okay, what? Why? where, When? ¿qué otro? Which, Yes, perfect. It's gonna be which. What else? For example, ¿dónde? Where, Yes, where, perfect. Where, okay. Another one is talking about la persona. ¿Quién? who, whoa, There you go, perfect. Who? And the last one, la última, la más complicada de todas, is gonna be ¿cómo? who, Okay, this one, the pronunciation is how. So remember, estas dos, las de abajo, a veces se nos pueden confundir. Who se pronuncia who. And this one is going to be talking about quién. And the bottom one, la de abajo, the pronunciation is how. And this one is cómo. All right, so we're going to be using these 7. Vamos a estar utilizando estas 7. What, why, when, which, where, who, how. These 7. Now, I'm going to erase. Vamos a borrar. Let's erase everything and let's start with the structure. Vamos a borrar todo y iniciamos con la estructura. Already. Now, basically this one is a little bit more extensive. Esta es un poquito más extensa que la que acabamos de ver, la simple. Porque necesitamos agregarle, pues, obviamente, el WH. So, for example, this one is going to have 5 parts. La pregunta va a tener 5 partes o 5 pedazos. So, we're going to divide, vamos a dividir en 5 partes. Part number 1, part number 2, part number 3, part number 4, part number 5, and the question, right? The question mark. Now, part number 1, la primera parte. Queremos una pregunta, WH, por obvio, o de información. So this is going to be WH is information. Information. So if we want information, si queremos información, part number 1, WH. Siempre vamos a comenzar con qué, dónde, cuándo, por qué, para sacar información. So that's going to be part number 1. Esa es la primera parte. Now, part number 2, ahora sí, before, antes del subject, bro, we're going to use, auxiliar, yes, sir, the auxiliary. So it's going to be WH, auxiliary. For example, el más fácil. What does, part number 3, now, ahora sí, subject, yes, sir. Ahora sí es el sujeto. What does she, what does, wait. What does she, what does he, what does it? Okay? What does she, what does he, what does it? Very good. The next part is going to be the verb. Vamos a poner el verbo. Yes. So for example, verb. Let's go with el de ayer. A ver si se acuerdan. What does she burp? ¿cuál era? Repetir, ¿no? Huh? It's gonna be the verb Repetir part. en público, como la de Yes. ayer. Es como eruptar. So burp. What about
That could be one. Ese puede ser un ejemplo. ¿Qué tal otro ejemplo de verbo que pueda ser de la lista? El primero. No, el segundo. Add. What is the word add? A-D-D. Let's see in the list. Vamos a ver si se descargaron la lista. ¿Qué es add? Añadir. Ajá, there you go. Como añadir, agregar. So yeah, there you go. Now, we have two verbs. Ya tenemos dos verbos. Verb, que es eruptar, and we have add, agregar. Good. Now, the last part number 5, is going to be the, Complemento. yes, the complement, and we close. El complemento y cerramos la pregunta. For example, what does she burp? ¿Qué erupta ella? ¿Qué puede eruptar? ¿Qué erupta ella? For example, puede ser, I don't know. for example, it could be in the restaurant. ¿Qué erupta ella en el restaurante? ¿Qué erupta en el restaurante? Puede ser, ella erupta la comida, ella erupta la coca, ella erupta el café, ella, whatever, all right? The water. Yeah, there you go. And now, for example, the verb number 2, what does she, what does he, what does it add, agrega? ¿Qué le agrega él? ¿A qué cosa? What does she add? What does he add? Subject to the pizza. Okay, there we go, perfect. To the, a la, to the, siempre vas a decir a la, to the pizza. Apart from pepperoni, aparte del pepperoni, que es lo típico, what does he, imagínense que he es el chef, what does he add to the pizza? ¿Qué más se le puede agregar? What does he add to the pizza? Salami. Okay, salami, good. What else? Jamón. Ham, okay, salami, ham. Okay, good. One more. Piña. Pineapple. All right. So for example, you got the salami, you got ham, and you got pineapple. Yeah, perfect. You can add that to the pizza. Se le puede agregar eso a la pizza. Eso está perfecto. So basically, remember, aquí la diferencia entre la simple y la WH, la información, es eso, que le vamos a poner WH. ¿Qué, dónde, cuándo, cómo, por qué? Y ya con eso, así que la respuesta sea extensa, right? O sea, hace que la Sí, respuesta claro. sea bien larga. O en este caso la pregunta. La pregunta es larga, pues la respuesta pues obviamente también va a ser larga. So now, this is the question. Esta es la pregunta. Esto está fácil. Lo complicado es responder de forma positiva. Boom. I'm going to tell you why. Y les voy a decir por qué. Here, la forma positiva, la simple era, yes, he does. Yes, she does. Eso es fácil. Lo complicado, ahora sí, va a entrar en esto. En la WH, positive response. En la respuesta de la WH. Porque ahora ustedes van a decir, él, por ejemplo, él erupta café en el restaurante. O él agrega salami en el restaurante. O sea, es complete. Ahora sí tiene que ser toda la respuesta completa. All right. And for this, y para esto, la estructura está bien sencilla. It's going to be part number 1, part number 2, part number 3. Nada más van a ser 3. Aquí la respuesta son 3. Nada más que hay que ver qué 3 cosas van a hacer. So part number 1, siempre que es una respuesta extensa, part number 1, the subject, la persona. He, she, it. So for example, it's going to be she, he, it. She, he, it. These 3, estos 3. Cool. Now, part number 2. Next is the verb. Y aquí es donde vamos a batallar. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando nosotros hacemos oraciones con el auxiliar do, al verbo no le pasa nada. For example, do verb.
Este prácticamente se queda igual. Pero el problema es cuando utilizamos does. Why do you think? ¿Por qué? ¿Por qué creen que hay problema? Why do you think there's a little problem with do and does? Here, I'll give you an idea. Normally here, normalmente aquí, cuando nosotros utilizamos una pregunta con do, en la respuesta no se utiliza. Entonces lo cancelamos. We cancel it, lo cancelamos. The problem is, el problema es que cuando nosotros utilizamos does, el do también se cancela. Pero, we have, nos quedan volando la E y la S. So, esa letra ES, esta, we're going to have to add it, se lo tenemos que agregar to the verb. Se lo tenemos que agregar al verbo. Verbo y una S. O verbo ES. All right. We're going to have to add it, se lo tenemos que agregar. So, aquí le vamos a poner una S. Y ahorita les voy a decir cuál va a ser el ejercicio, cómo lo vamos a hacer. So, acuérdense, siempre en la pregunta de WH con el does, la respuesta va a ser esta. Le tenemos que agregar una S al verbo. All right. And now, the final part. Ahora sí, la última parte is going to be, va a ser un Complement. yes, sir. Boom, complement. Y cerramos. Cool. Easy. Now, ahora sí, now les voy a hacer right here, aquí mismo, vamos a utilizar this space at the bottom. Vamos a utilizar este espacio aquí abajo. Here, we're going to divide, aquí este lo vamos a dividir en 3 pedazos. Right? And we're going to use this, vamos a utilizar la parte de arriba como nuestro título. So we have part number 1, part number 2, part number 3. Cool. Here, aquí, en la primera parte, vamos a utilizar IES. IES. Vamos a agregarle, más bien dicho, IES al verbo. En the middle part, la parte del medio, le vamos a agregar ES al verbo. Es. So, IES, ES, and the last part, la S. So, category 1, category 2, category 3. La categoría 1, la categoría 2, la categoría 3. Now, let's start with IES. Vamos a comenzar con esta categoría. Está bien fácil, la verdad es que está bien sencillo. Ustedes agarren la lista y en la lista de los verbos van a observar ustedes el verbo que termine con la Y. Ustedes van a ver la lista y van a buscar todos los verbos que terminen con una letra Y. Right? For example, por ejemplo, puede ser el verbo fly, puede ser el verbo buy, puede ser el verbo cry y puede ser, por ejemplo, el verbo pay. Cualquiera de esos verbos. Fly, cry, buy, pay. So, you're going to identify. Van a identificar esos 4. O sea, todos los que ustedes puedan ver que terminen con Y, nada más identifíquenlos. Employ. ¿Ah? Employ. Employ, esa es otra también. So, you're going to identify. Vas a identificar todos los que terminen con una Y. Nada más identifícalos, ¿ok? Ya que ustedes hayan identificado todos los que terminan con la letra Y, aquí voy a dejar esos 2 ejemplos, vamos a estar utilizando, we're going to be using another idea. La primera parte es que debe cumplir con 2 cosas. It has to have 2 things. Part number 1, it's going to be la Y. Part number 2, it's going to be, la parte número 2 es la penúltima letra tiene que ser una
consonant, una consonante a fuerza. Alright. Tiene que ser una consonante a fuerza para poder que se utilice esta categoría de aquí. Alright, so basically that's going to be the 2 points. Esos son los 2 puntitos que vamos a estar trabajando. Que termine con Y y que la penúltima letra sea una consonante. O sea, que no termine ni con O, ni con A, ni con E, ni con I, ni con U. Ni la A, ni la E, ni la I, ni la O, ni la U. Por ejemplo, aquí les voy a poner un cuadrito. Y ahorita se lo borro, all right? Nada más es para que sea un ejemplo. All right, so for example, right here, it's going to be like this and like this. Now, ya que tenemos esto, ya podemos, ahora sí, hacer algunos ejemplos. For example, lo que estamos haciendo, el verbo fly. Es volar, ¿no? Yeah, exactly, bro. Yeah. For example, right here, the verb, for example, here, the verb fly. Ese es un ejemplo. Employ, el que ahorita dijiste, employ. That's another one. Y por ejemplo, el verbo... Enjoy. Okay, let's do that one. Vamos a quitar pay y vamos a utilizar el de enjoy. Es disfrutar, ¿no? Ajá, yeah, bro. Enjoy. Now, perfecto. Ya tenemos fly con la Y, employ con la Y y enjoy con la Y. Los tres terminan con Y. ¿Cumplen con la primera parte? Yes, they do. Hay que ahora observar la penúltima parte. O sea, la segunda parte es que la penúltima letra debe ser una consonante. Por ejemplo, fly y yes, ese sí sirve. Porque la letra L pues, es una consonante. Employ, O, no, esta no nos sirve. Enjoy, O, tampoco nos sirve. So, for example, these two, estos dos no nos sirven, pues los borramos. Another example, otro ejemplo, que a lo mejor sí nos puede servir, es the verb cry. Por ejemplo, cry, llorar. Está la Y, yes. La penúltima es una R, yes. Sí nos va a servir, ¿ok? So, what's going to happen? ¿Qué pasa con los que cumplen con estas dos cosas? Easy, eso está bien fácil. La Y, ustedes la van a cambiar por una I latina. So, el verbo va a terminar FL y ES. And that's the correct form. Y esa es la forma correcta. Cry va a pasar lo mismo. La Y se cambia por I latina y sería cries. De aquí, ya ustedes tienen el ES. All right? So that's what's basically going to happen. Básicamente, para eso está esta parte. IES, all right? Para poder que la Y la pueden cambiar a una I latina y se le agrega el ES. ES. Now, ¿dudas, preguntas? ¿Cómo andan con ese? Good teacher. Bien. Good? Okay, perfect. Now, once we have that, ya que ustedes identificaron, acuérdense, a fuerza tiene que ser Y, la última letra, y la penúltima, by obligation, por obligación, tiene que ser consonante, ¿ok? Si ven que las dos cosas cumplen, se puede cambiar a Y por una I latina, la I de palito, y se le pone ES, ¿ok? Y ya cumplimos con la primera parte. Ahorita como quieras hacemos unos ejemplos. Now, this is part number 1. Perfect. Good. Now, part number 2, or area number 2. Este de aquí es un poquito más sencillo, porque lo único que tienen que hacer es identificar, all you have to do is you're going to identify 6 areas. Nada más tienen que identificar 6 partes, o que el verbo termine con 6 cosas diferentes. For example, la más fácil. El mismo auxiliar se los dice. Tiene que terminar con una O. Por ejemplo, do, por eso se le agrega el ES, porque termina con una O. ¿Ok? So that's going to be the first one. Ese va a ser el primero. Second verb, or second finishing, la segunda finalización del verbo, tiene que ser una X, like box. Esa es la más común, por ejemplo, el de boxear. Box, o por ejemplo, el verbo de arreglar, fix. Termina con X, yes. Fácil, nada más se le agrega ES. ES.
like that, okay? All right. Now, you have it must finish. Para poder que se le agregue S, tiene que terminar con una O, tiene que terminar con una X, okay? Part number 3, la tercera parte, para poder que se pueda utilizar, is going to be ZZ. Por ejemplo, ZZ, un verbo puede ser buzz, zzz, como lo del teléfono. The cell phone buzzes, el teléfono vibra. Si termina con doble Z, ZZ, it's going to be buzzes, con doble E, okay? Or in this case, doble Z hace que sea ES. All right. Now, OXZZ. Perfect. Now, the next part, las siguientes tres, right here, las siguientes tres son un poquito más sencillas. It's going to be SS. El verbo debe terminar con doble S. Por ejemplo, pass, pasar. Passes. Easy. Passes. Si termina con doble S, se le agrega ES. Passes. Now, number 5, recuérdense, son 6. Aquí van a ser 6 cosas. Aquí nada más eran 2, o sea que terminara con Y y que fuera consonante. Aquí son 6. 1, 2, 3, 4. Number 5 is going to be SH, que termine con sh. For example, el de brush. This brush, o por ejemplo, el verbo de empujar, push. Brush, cepillar. Push, empujar. Está fácil. SH, SH, easy. Brushes, pushes. Brushes, pushes. Easy. Ese está bien fácil. Brushes, pushes. Good. Y el último es bien parecido. Number 6 is going to be CH. All right. Ese está bien fácil. CH. For example, punch. O por ejemplo, el verbo cat. Uy. Punch. For example, punch, catch. Punch, pues golpear. Y catch, atrapar. Termina con CH, yes. Termina con CH, yes. Punches, catches. Punches, catches. Está bien fácil. Y ya, básicamente ya terminamos con los 6 de la categoría de aquí del medio, de la ES. Acuérdense, si el verbo en inglés termina con una O, con una X, ZZ, SS, SH o CH, se le va a poner ES, ¿ok? ES. Now, ¿dudas, preguntas con la categoría de aquí del medio? No, todo bien. No? All good? Alrighty, man. Now, with this in mind, ya con esto en mente, let us pass, vamos a pasar ahora sí la última parte. Now, this right here, la S está bien fácil. All right? Está súper sencillo. Aquí van a ser todas las demás. O sea, por ejemplo, si el verbo termina con Y, pero la última no es una consonante, aquí va. Si no termina, por ejemplo, ni con una O, ni con X, ni con ZZ, ni con SS, ni con SH, ni con CH, van acá. Aquí básicamente serían los verbos que terminan con una N, con una R, con una F, o sea, todas las combinaciones que las demás que existen, vaya. So these are going to be basically all the extra ones. Aquí son todas las demás. Por ejemplo, aquí entra el verbo run, aquí entra el verbo play, porque tiene una Y, pero tiene una vocal. Runs, plays, por ejemplo, drink, pues nomás es drinks, porque la K no pertenece a ninguna de estas dos categorías. Runs, la M no pertenece a ninguna de estas dos categorías. Por ejemplo, eat, comer, nada más se le pone la S, porque la T no pertenece a ninguna de estas dos categorías. Por ejemplo, puede ser sleep, dormir.
La P no pertenece a ninguna de estas dos categorías. Nada más se le pone la S. Right? Y ya, básicamente es todo. That's going to be the idea. Esa es la idea de estas tres partes. Right? Now, so far, hasta ahorita, con estas tres áreas, ¿cómo se les hacen? ¿Fácil, más o menos, complicado? ¿Cómo se les hacen estas tres Bien, áreas? teacher. ¿Bien? Ok. Alright, vamos a ver si es cierto. Les voy a borrar todo. Si quieren, tómenle foto. Tómenle captura, tómenle foto con el teléfono. Si no, ahorita como quiera se las paso. Alright, so we can do the exercise para poder hacer el ejercicio. Ahorita el ejercicio se los hago llegar. Les voy a escribir en el chat las palabras o los verbos que quiero que ustedes me pongan con esto, con la IES, ES o la S, ¿ok? Ya ese va a ser el ejercicio del día. Y ya el próximo martes, pues ya continuamos con la siguiente clase, con lo que falta de aquí y lo que sigue, ¿ok? Con el siguiente tema. Now, basically, that's going to be the idea. Básicamente, pues esa es la idea. Terminamos por el día de hoy. Ahorita, como quiera, en el chat les voy a poner aquí la sesión, lo que quedó grabada y el ejercicio, ¿ok? Para poder que ustedes